Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Ecos en las Nubes. Como ya había dicho antes, pues iba a tener que cambiar un poco el formato y tener que adaptar un poco lo que iban a ser los audios para poder subirlos a YouTube, dado que pues allí las políticas de derecho de autor son un poco más estrictas. Eso también llevó a que tuviéramos que cambiar el tipo de lecturas que hacemos, en el sentido de que no pueden ser escritores tan modernos, o por lo menos no lecturas en sí mismas, sino más bien discusiones en lugar de lecturas, por ejemplo. Y para este caso, para inaugurar como esta secuencia de grabaciones más sueltas, un poco más completas, no tan en el punto, en el grano de solamente leer y ya, decidí empezar regrabando algunos de los eh, audios que tenía en la primera temporada y que me gustaron mucho, pero que la calidad no era la ideal. La primera víctima de esta regrabación va a ser el cuento de un caracol aventurero. Pero antes de entrar a leer nuevamente el poema sobre las aventuras de nuestro querido caracol, voy a introducir al escritor, de forma que pues podamos disfrutar un poco más de no solamente sus textos, sino también de conocer quién era la persona detrás de la obra. Y luego de esta informal introducción, vamos a presentar a Federico García Lorca. Probablemente para muchos no requiera de presentación, pero nunca sobra. Federico García Lorca es probablemente el escritor español más conocido en términos de poesía y en términos generales de literatura, después de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Fuente Vaqueros, en España, en 1898 y encontró su muerte a la corta edad de 38 años, en 1936. Esto un mes después del inicio de la Guerra Civil Española, siendo fusilado por sus ideales liberales, ya que en camino de regreso a Granada se encontró con parte del ejército de sublevación de aquella guerra, y en informes posteriores las autoridades franquistas reconocerían la ejecución del poeta. Se le acusó de ser masón, condición que por aquel momento era delictiva para el régimen, y de utilizar en dicha organización el apodo de Homero, como el antiguo poeta griego. También se le acusó, entre otras cosas, de ser socialista y homosexual. Esto último se repitió bastante durante el texto de su acusación o el informe policial que salió años después. Puso su habilidad al servicio no solamente de la literatura, sino también del teatro, y dedicaría una muy buena parte de sus últimos años de vida a este último. En la literatura se caracterizaba por tener un estilo que iba desde lo modernista hasta lo modernista y vanguardista, mientras que en el teatro solía tener un corte un poco más místico y un poco más simbólico. También le daba dentro de las obras teatrales una importancia muy grande a lo que vendría siendo la representación visual y no solamente el desarrollo del guión, cosa muy particular teniendo en cuenta de que él se inicia en el mundo de la escritura como netamente un poeta y literato, lo cual es una interesante transición, ya que pues como todos sabemos no es lo mismo mostrar que describir. Describir es algo más de las letras, mostrar es algo más de lo dramático. En el año de 1918, a sus 20 años, escribió Los cuentos de un caracol aventurero. Dicho poema se incluiría y publicaría más adelante en su libro de poemas en 1921. Y a continuación con ustedes, Los encuentros de un caracol aventurero. Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles extienden sus brazos a la tierra. Un vaho tembloroso cubre las sementeras y las arañas tienden sus caminos de seda, rayas al cristal limpio del aire. En la alameda un manantial recita su canto entre las hierbas y el caracol pacífico, burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla.
La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe, y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó a andar, e internóse en el bosque de yedras y de ortigas. En medio había 2 ranas viejas, que tomaban el sol aburridas y enfermas. Esos cantos modernos, murmuraba una de ellas, son inútiles. Todos, amiga, le contesta la otra rana, que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no lo crea. Yo ya no canto más. Las ranas se quejan, pidiendo una limosna, a una ranita nueva que pasa presumida apartando las hierbas. Ante el bosque sombrío, el caracol se aterra. Quiere gritar, no puede. Las ranas se le acercan. ¿Es una mariposa?, dice la casi ciega. Tiene 2 cuernecitos. Y la otra rana contesta, es el caracol. ¿Vienes, caracol, de otras tierras? Vengo de mi casa. Y quiero volverme muy pronto a ella. Es un bicho muy cobarde, exclama la rana ciega. ¿No cantas nunca? No canto, dice el caracol. Ni rezas, tampoco, nunca aprendí. Ni crees en la vida eterna. ¿Qué es eso? Pues vivir para siempre en el agua más serena, junto a una tierra florida que a un rico manjar sustenta. Cuando niño a mí me dijo un día mi propia abuela, que al morirme yo me iría sobre las hojas más tiernas de los árboles más altos. Una hereje era tu abuela. La verdad te la decimos nosotras. Creerás en ella, dicen las ranas furiosas. ¿Por qué quise ver la senda?, gime el caracol. Si creo por siempre la vida eterna que predicáis. Las ranas, muy pensativas, se alejan, y el caracol, asustado, se va perdiendo en la selva. Las 2 ranas mendigas, como esfinges, se quedan. Una de ellas pregunta, ¿crees tú en la vida eterna? Yo no, dice muy triste. La rana herida y ciega. ¿Por qué hemos dicho entonces al caracol que crea? ¿Por qué? No sé por qué, dice la rana ciega. Me llenó de emoción al sentir la firmeza con que llaman mis hijos a Dios desde acequia. El pobre caracol vuelve atrás. Ya en la senda, un silencio ondulado mana de la alameda. Un grupo de hormigas encarnadas se encuentra. Van muy alborotadas, arrastrando tras ellas a otra hormiga que tiene tronchas las antenas. El caracol exclama, hormiguitas, paciencia. ¿Por qué maltratáis así a vuestra compañera? Contadme lo que ha hecho. Yo juzgaré en conciencia. Cuéntalo tú, hormiguita. La hormiga, medio muerta, dice muy tristemente, yo he visto las estrellas. ¿Qué son las estrellas?, dicen las hormigas inquietas. Y el caracol pregunta, ¿estrellas? Sí, repite la hormiga. He visto las estrellas. Surbí al árbol más alto que tiene la alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. Y el caracol pregunta, ¿pero qué son las estrellas? Son luces que llevamos sobre nuestra cabeza. Nosotras no las vemos, las hormigas comentan. Y el caracol, mi vista solo alcanza las hierbas. Las hormigas exclaman, moviendo sus antenas, te mataremos, eres perezosa y perversa. El trabajo es tu ley. Yo he visto a las estrellas, dice la hormiga herida. Y el caracol sentencia, dejadla que se vaya, seguid vuestras faenas. Es fácil que muy pronto, ya rendida, se muera. Por el aire dulzón ha cruzado una abeja. La hormiga agonizando huele la tarde inmensa y dice, es la que viene a llevarme a la una estrella. Las demás hormiguitas huyen al verla muerta. El caracol suspira y aturdido se aleja, lleno de confusión por lo eterno. La senda no tiene fin, exclama. ¿Acaso a las estrellas se llegue por aquí? Pero mi gran torpeza me impedirá llegar. No hay que pensar en ellas. Todo estaba brumoso, de sol débil y niebla. Campanarios lejanos llaman gente a la iglesia. Y el caracol,
pacífico burgués de la vereda, aturdo e inquieto, el paisaje contempla. Y así termina este pequeño poema de Federico García Lorca. Espero que haya sido de su agrado. Texto un poco complejo de leer, la prosa no es algo que se practique hoy en día, pero sigue teniendo un contenido maravilloso. Espero que la lectura pueda acompañarlos en algún momento de silencio, que pueda guiarlos de pronto a alguna pequeña reflexión. Y sobre todo, espero que tanto el audio como la portada y todo lo que acompaña sea de su agrado. Nos vemos.